Muy bien, es interesante pensar que cuando hablamos de estos pasajes, y nos vamos a referir específicamente al pasaje de Lucas capítulo 11, en muchas ocasiones entendemos e interpretamos mal los pasajes, porque recuerden que estamos en nuestra serie de interpretando correctamente la Biblia, ¿cierto? Cómo a veces sacamos textos fuera de contexto y hacemos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Y sí, si leemos el pasaje, ¿no es cierto?, habla acerca de la oración, de esta oración insistente, ¿no es cierto? En ambos casos es el amigo que le viene a golpear la puerta al otro, ¿no es cierto?, o la viuda que va insistentemente donde el juez. En ambos casos la insistencia consigue lo que quiere. Pero ¿quiere decir eso que es así en nuestra vida en la Biblia? En nuestra vida de oración. Hay muchas personas, queridos, muchas personas en este mundo que están diciendo, sí, ora, 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 que Dios te lo va a dar. ¿Sí? Ora con insistencia. ¿No han escuchado? Ore con fe. ¿No han escuchado ese concepto, no? Ore con fe que Dios se lo va a dar. ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Es lo que dice la Biblia? Vamos a ver nuestro pasaje. Fíjense ahí, Lucas capítulo 11. Y aconteció que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. Y suponed que uno de vosotros, que es padre, si su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí está clarito, pues. Pidan que Dios se los va a dar. Pidan lo que quieran, lo que necesiten, Dios se lo va a dar. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Sí, podemos pedir todo lo que queramos, pedir lo que necesitamos, pero no necesariamente Dios lo va a dar. Ahí está el tema, ahí está el gran punto respecto al pasaje que estamos viendo. Antes, siguiendo las reglas de interpretación que nos enseñó el primer estudio por allá, cuando recién empezaba el verano, se nos fue el verano, ya, ¿sí? Que nos enseñó el pastor Jensen, ¿recuerdan cuáles eran las reglas, no es cierto?, de la buena interpretación bíblica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Perdón? Analizar el contexto histórico. Y para analizar el contexto histórico, muéstrame el mapita. A mí me encanta tener un mapa para que, hasta ahí lleguemos, tener un mapa para que nos ubiquemos, ¿ya? ¿Recuerdan que yo estuve hace 3 semanas atrás hablando acerca de un episodio, ¿sí?, que vivió el Señor junto a los discípulos y lo que llamamos la confesión de Pedro? ¿Recuerdan? Vamos a empezar en ese punto.
para seguir el hilo de la predicación. Vamos a empezar en ese punto. ¿Recuerdan ustedes dónde se encontraba el Señor Jesucristo con Pedro cuando tuvieron esa conversación? Pregunta difícil. ¿Recuerdan? Capernaum, no. Poquito más al norte. ¿Dónde estaba Jesús con Pedro cuando tuvieron esa conversación que se llama la confesión de Pedro? Cuando le dicen, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Uno le dicen unos Juan, otros algunos los profetas, Elías, no sé, Juan que resucitó, ¿no es cierto? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? ¿Dónde estaban? Lo enseñamos, pues no me dejen mal. ¿Ya? Estaba de vacaciones, está bien. Si no estabas, ya, estás perdonada. Pero yo estoy mirando a algunos que estuvieron ahí en la predicación. ¿No se acuerdan? ¿Nadie ni por un chocolate? ¿No? ¿Al tiro levantaron las manos? No. ¿Ya? Estaban allá al norte, en ese lugar que se llama Cesarea de Filipo. ¿Sí? Ahí, en el norte, frente a la ciudad de Tiro. Recuerdan que el Señor estuvo ahí en Tiro y en Sidón sanando a algunas personas y después fue a Cesarea de Filipo y ahí tuvo ese encuentro con Pedro y tuvieron esa conversación y hablaron acerca de las llaves del reino, ¿recuerdan? ¿Sí? Bueno, comencemos ahí entonces. El primer episodio que vamos a marcar es ese, la confesión de Pedro. Luego de ese acontecimiento, el pasaje o la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo siguió haciendo su enseñanza, pero esta vez descendió un poquito a la zona de Galilea, allá en Capernaum, en Genezaret, en toda esa zona, ¿no es cierto? El Señor, inmediatamente después de la confesión de Pedro, Él anuncia su muerte, les dice que Él va a morir, que Él va a ir a la cruz. Después, ¿no es cierto?, cuando están en medio de ese tiempo de enseñanza ahí en Galilea, el Señor les enseña: aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, le estoy dando algunas cosas para que usted vaya ubicándose en el texto. En ese mismo momento el Señor, desde Cesarea de Filipo, posiblemente va un poquito más al norte a un lugar que es un monte, una montaña muy pequeña, no muy grande, que se llama el monte Hermón. Y ahí tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y se fue a orar con ellos y se transfiguró delante de ellos. ¿Sí? Ellos pudieron ver la gloria de Cristo junto a Elías y a Moisés. Después, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo tiene un tiempo especial de enseñanza ahí en la zona de Galilea, de Samaria al norte, ¿no es cierto? Y en ese tiempo especial sana a un niño endemoniado, ¿no es cierto? Tiene alguna conversación con sus discípulos acerca de quién sería el mayor en el reino del Señor. Ese tipo de enseñanzas. Hasta que llegamos al capítulo 9 y el versículo 51. Quiero que miren ese texto porque es muy interesante. Lucas 9, 51. Estamos fijando el contexto histórico del pasaje, ¿sí? Fíjese, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor Jesucristo había estado un poquito tiempo antes en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta se celebra para nuestra fecha por ahí en septiembre, octubre, ¿sí? Y el Señor Jesucristo había estado ahí celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ese evento lo registra Juan capítulo 7, capítulo 8. ¿Recuerdan, no es cierto, que ellos llevaban agua y la tenían que derramar y el Señor les dice que van a correr ríos de agua viva sobre ellos? Ahí esa es la enseñanza en esa fiesta. Después de esa fiesta el Señor Jesucristo volvió por un breve tiempo nuevamente a Galilea. Y cuando estaba en Galilea, ¿no es cierto?, ocurre este versículo, cuando el Señor Jesucristo entiende que se cumplían los días de su ascensión. Se cumplían los días de su ascensión. Estamos hablando de más o menos 6 meses, faltaban poquito más de 6 meses para que el Señor fuera a la cruz. Septiembre, octubre, y el Señor Jesucristo murió por ahí
marzo, abril, durante la celebración de la Pascua judía. Podemos determinar muy bien los tiempos por las fiestas, por la celebración de las fiestas, ¿sí? El Señor Jesucristo subió ahí a Jerusalén, fue a Galilea y después, fíjate, septiembre, octubre celebraban la fiesta de los tabernáculos. Noviembre, diciembre, ellos celebraban la fiesta de la dedicación. Y Juan capítulo 10, versículo 22 dice que el Señor Jesucristo se preparó 8 días después de algunos eventos que él relata ahí para bajar nuevamente o ir a Jerusalén. Ahora, es importante destacar una cosa, queridos, que los judíos cada vez que ellos iban a Jerusalén hacían algo bien interesante, ¿sí? Los judíos que estaban por allá en el norte, en Galilea, tenían que descender, ¿no es cierto? Déjame el mapa así nomás. Tenían que descender a Jerusalén. Pero para descender o para ir a Jerusalén al sur tenían que cruzar por Samaria, ¿sí? Si querían hacer un viaje recto. ¿Qué es lo que hacía un judío normalmente? Ni loco cruzaba por Samaria. Contaminarse con los samaritanos, imposible. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ahí abajito, baja un poquito más el mapa. Bájamelo, eso, súbelo, bájalo. Ahí está. ¿Cierto? Para ir a Jerusalén, ellos cruzaban ahí, pasando el río, el mar de Galilea, cruzaban a Decápolis y se venían por Perea. Ahora sí, súbelo. Y por ahí, frente a Jericó, ellos cruzaban el río Jordán nuevamente y entraban a Jerusalén. El Señor Jesucristo, como buen judío, en muchas ocasiones hizo lo mismo, ¿sí? Salvo un par de ocasiones. ¿Recuerdan Juan capítulo 4? Cuando le dice que Jesús iba a una celebración en Jerusalén, dice que era necesario que él pasara por Samaria. Esa es otra enseñanza, ¿no es cierto? Nunca le era necesario pasar por Samaria. Él tenía que pasar por Samaria porque tenía un encuentro con una mujer en ese lugar, ¿sí? Pero volviendo al tema, ahí está el Señor Jesucristo yendo a Jerusalén sabiendo que el tiempo se acercaba, ¿sí? Él tenía que ir a la fiesta de la dedicación, ¿sí? Y empieza a realizar este viaje por la zona de Perea, y ahí tiene varias enseñanzas, ¿no es cierto? Empieza a hablar a sus discípulos, a hablarle acerca de la necesidad de mirar los campos y les enseña que la mies es mucha, que los obreros son pocos. También, bajo ese mismo concepto, toma a 70 de sus discípulos y los comisiona para ir a predicar el Evangelio. Cuando ellos vuelven, ¿no es cierto?, le hablan acerca de la incredulidad de las personas y él pronuncia juicios terribles sobre la ciudad de Corazín, de Capernaum y de Bethsaida. Lo estudiamos con el pastor Jensen, ¿recuerda? Menciona esos juicios sobre estas ciudades. Y, ¿no es cierto?, se encuentra con un samaritano, por ejemplo, y un samaritano le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y este hombre, intérprete de la ley, perdón, el Señor Jesucristo le dice, ve, vende todo lo que tienes y dalo a tu prójimo. Y él, como para un poco justificarse, dice la Escritura, dijo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Y el Señor les cuenta la parábola del buen samaritano. En ese periodo, ¿no es cierto?, estamos. Cuando el Señor Jesucristo llega, ¿no es cierto?, frente a Jericó, cruza el Jordán y el primer lugar donde llega es una ciudad pequeñita, ¿no es cierto?, que está un poquito más al sur de Jerusalén, un pueblito chiquitito que se llama Betania, ¿sí? Betania es una ciudad muy especial para Jesús, porque ese era su centro de operación cada vez que él iba a Jerusalén. No se quedaba en la misma ciudad de Jerusalén, sino que iba a este pueblito que estaba muy cerquita, que se llamaba Betania. ¿Por qué? Porque ahí tenía una familia que eran muy buenos amigos de él. ¿Sí? ¿Quién? ¿Alguien lo dijo? Marta, María y Lázaro. ¿Sí? Ahí aparece como uno de los primeros relatos en los cuales la Biblia habla de Marta y María, cuando el Señor Jesucristo viene y que tienen el pequeño incidente entre las hermanas, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguna de las mujeres lo sabe o no? ¿Qué fue que pasó? ¿No? Una de las hermanas viene ante Jesús. ¿Quién? Mamá Marta, ¿no es cierto? ¿Sí? Marta llega ante Jesús y, ¿no es cierto?, se queja porque su hermana María, ¿no es cierto?,
no está haciendo nada, está ahí sentada escuchando a Jesús y yo tengo tantas cosas para hacer. ¿No es cierto? Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. En ese contexto están estos pasajes, ¿sí? Jesús está ahí en esa zona, en Betania. Algunos dicen probablemente cruzando el río, estando ahí en la zona donde bautizaba Juan el Bautista, ¿no es cierto? Toda esa zona estaba siendo visitada por Jesús antes o durante la fiesta de la dedicación. Y allí es donde encontramos el pasaje. Hicimos todo el paseo, toda la vuelta desde el norte y llegamos a Jerusalén. Y allí es donde dice el pasaje que Jesús salió a un lugar, se retiró a un lugar a orar. Ahora, algo bien interesante, querido, de Lucas, es que él se refiere constantemente a la vida de oración de Jesús. Está hablando mucho acerca de la vida de oración de Jesús. ¿Por qué? Porque Lucas tiene la idea de presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿sí? En total dependencia del Padre. Y por eso es que constantemente él muestra a Jesús orando, y esto llama la atención de sus discípulos. Y uno de ellos, que la Biblia no especifica quién es, le dice, o le hace esta petición y le dice, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y como primer punto ahí en su cuadernillo, ¿cómo no le llamamos cuadernillo? ¿Cómo le llamas? Se me olvidó. Ya. Cartilla, ahí está esa, gracias. Ahí en su cartilla es la enseñanza. La enseñanza. Este hombre viene a Jesús y le dice, enséñanos a orar. Ahora lo interesante es que no les dice, enséñanos cómo orar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Hay que tener mucho cuidado con ciertas palabritas en la Biblia que son pequeñitas, pero a veces se nos pasan por alto, ¿sí? No les dice, este hombre no le pide al Señor, enséñame cómo orar, sino le dice, enséñame a orar. Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, vamos a enseñarles cómo a orar. Cuando ores, ores así. Ahora, este texto que aparece aquí, ¿no es cierto?, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, tiene un pasaje paralelo que se encuentra ¿dónde? En Mateo capítulo, ¿quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? 6, ¿sí? Ahí en Mateo capítulo 6 nosotros conocemos esta oración como el Padre Nuestro. Pero ¿saben qué? Les tengo una noticia. Estas dos oraciones o estos dos modelos de oración fueron entregados en tiempos diferentes. El Padre Nuestro ahí en Mateo capítulo 6 fue entregado o fue enseñado por Jesús a los apóstoles casi un año antes. Así que si usted tiene la memoria frágil, los apóstoles o los discípulos también, no se preocupe, ¿sí? El Señor Jesucristo antes, en lo que se llama el Sermón del Monte, que se los enseñó allá arriba en Galilea, ¿cierto? Cerca del mar de Galilea, en un monte ahí el Señor les enseñó esta oración a los discípulos. Casi un año después, en el sur, nuevamente vuelve a repetir esta misma enseñanza. Por eso es que hicimos este paralelo entre estas dos peticiones, entre estas dos enseñanzas que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos. Si no se ve bien, yo sé que usted lo tiene ahí también en su cartilla, ¿sí? Y quiero hacer este paralelo porque es bien interesante que se ven las diferencias en ambas enseñanzas. Si usted abre su Biblia ahí en Mateo capítulo 6, va a ver que Mateo empieza, o el Señor Jesucristo empieza enseñando su oración y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En cambio aquí en Lucas, el Señor Jesucristo empieza con el Padre a secas, ¿sí? Padre a secas. Ahora, yo sé que hace no sé cuánto tiempo atrás, no me acuerdo, pero tuvimos una enseñanza del pasaje del Padre Nuestro, ¿recuerdan? El pastor Jensen lo enseñó hace cuánto tiempo, ¿no recuerda? Marzo del año pasado, mira. Hace un año atrás, ¿sí? El pastor Jensen nos enseñó este pasaje y hablamos acerca de este pasaje del Padre Nuestro. Y no es cierto, y hablamos acerca de este concepto, esta palabra inicial en esta oración, Padre.
No es cualquier palabra. Esta palabra está marcando una gran diferencia, queridos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre una relación casi corporativa o nacional a una relación personal. ¿Sí? Los judíos sí veían a Dios, a Jehová, como le llamaban ellos, o al Señor, ¿no es cierto?, como Padre, pero como Padre de la nación. Nunca a ellos se les habría ocurrido o pasado por su cabeza la idea de tener esta relación personal, de llamar a Dios Padre. Padre, como lo hace el Señor Jesucristo acá. Él utiliza la palabra Abba, ¿sí?, que es la palabra casi, no sé, creo que lo más cercano que podríamos traducirlo a nuestro idioma hoy es papito. Papito. En esa cercanía. E inmediatamente te das cuenta que esto marca una gran diferencia. No estamos orando a un Dios lejano. No estamos orando a un Dios que está sentado allá arriba en el trono. Estamos orando a un Dios personal, que está aquí, a mi lado, al cual yo puedo mirar y decirle Padre, Padre. Pero esta relación se da solo y exclusivamente ¿con quién? Con aquellos que han reconocido a Jesús como el Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Hijos de Dios. Ese es el requisito. Tú puedes llamar a Dios Padre en forma personal solo si has recibido a Cristo como el Salvador de tu vida. Pero no solo eso, fíjate que dice, Padre, santificado sea tu nombre, ahí en Lucas, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Para los judíos el nombre de Dios es pero trascendental, importantísimo, al punto de que ellos pueden reconocer a Dios en cada área, cada situación de su vida, dándole a esa situación, a esa área de su vida, un nombre especial para Dios. Yo sé que las mujeres han estudiado mucho acerca de los nombres de Dios, ¿sí? Y mi señora tiene su tarjetita, yo sé que hay varias de ustedes, sus discípulas que tienen sus tarjetitas, ¿no es cierto?, hablando de los nombres de Dios y cómo nosotros podemos referirnos a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios que está a nuestro lado como poderoso gigante, a un Dios que nos defiende, a un Dios que es nuestro estandarte, a un Dios que es nuestra fortaleza, y podemos seguir hablando acerca del nombre de Dios. Y fíjate, Él dice, santificado sea tu nombre. ¿Y a qué se está refiriendo ahí? No se está refiriendo a que yo voy a santificar el nombre de Dios. Dios es santo, no necesita ser santificado por nosotros, sino que yo voy a honrar, voy a glorificar y voy a adorar el nombre de Dios. Lo voy a tomar y lo voy a poner por sobre todos los nombres. Él es quien debe ser santificado. Padre, santificado sea tu nombre. Aquí viene la primera diferencia grande con la oración de Mateo, ¿no es cierto? Mateo dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pasaje o petición que no incluye Lucas. Él se salta enseguida a la siguiente petición, que es, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y cuando hablamos acerca de este pan nuestro, querido, no hay ninguna otra implicancia que no sea el sustento diario. El sustento diario. Algo tan común, queridos, que se nos olvida agradecer a Dios, porque Dios está ahí día a día. ¿Cuántos de ustedes no tomó desayuno hoy? No estoy diciendo que se levantó tarde, se quedó atrasado y no tomó desayuno, ¿no? Sino, ¿cuántos de ustedes no tomó desayuno porque no tenía que comer? Yo me tomé mi buen tazón de café, ¿cierto? Por eso estoy bien. Sí, tomé mi buen tazón de café
y una tostadita porque ustedes saben que me tienen a dieta estricta, ¿sí? Una tostadita nomás. Pero querido, el dar gracias a Dios no es esa oración mecánica que tú haces día a día en la mesa. Y yo me avergüenzo, querido, porque muchas veces hago eso. Esa oración mecánica que uno hace, ¿no es cierto?, antes de comer algo: Señor, te damos gracias porque no quiero que me caiga mal, ¿cierto? Y es simplemente casi un rezo, ¿sí? Casi un rezo, casi un mantra que repetimos día a día antes de comer algo. Pero cuando el Señor Jesucristo dice: danos hoy el pan nuestro de cada día, es que cada día nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Cada día nosotros podemos ver que Dios es un Dios proveedor. Y yo esperaba escuchar un amén fuerte aquí, ¿no es cierto? Siempre me dejan con las ganas. Dios provee día a día para nosotros lo que nosotros necesitamos, mucho o poco, pero es Dios quien lo da. Y sabes que si hoy tú tuviste solamente para tomar un café o un té, ¿cierto?, y no comer pan porque no podías comprar pan, Dios te lo dio el café. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Nos tocó, no sé, yo creo que varias de ustedes pueden levantarse y contar historias de su vida. Cómo les tocó en algún momento de su vida vivir etapas difíciles, de escasez, de momentos en que no puedes comer lo que te gustaría comer, sino que tienes que comer lo que hay, lo que queda. Pero no te olvides una cosa, querido: eso que queda, eso que hay, es Dios quien lo proveyó. Y es muestra de la misericordia de Dios. Dios nos prometió que nos va a dar sustento y abrigo. Y dice Pablo, con eso tenemos que estar contentos. Lo demás es todo extra. Si usted tiene que comer, donde dormir y que vestir, de gloria a Dios. Dios cumplió su promesa. Lo demás es un bonus extra de parte de Dios. Danos el pan nuestro de cada día. Después sigue: y perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. En esta frase, el Señor Jesucristo no está hablando acerca de la soteriología de la salvación, no está diciendo que nosotros debemos pedirle perdón en esta oración, ¿no es cierto? Sí tenemos que hacerlo, pero al referirse a esto, perdona nuestros pecados, no está hablando acerca de nuestros pecados para ser salvos, porque ya estás orando, ya eres un hijo de Dios, ya llamaste a Dios Padre. ¿A qué se está refiriendo entonces? A los pecados diarios que nosotros cometemos, ¿sí? Estamos caminando por este mundo y nuestros pies se ensucian mientras caminamos, ¿sí? Y necesitamos lavarnos con la palabra. Y el Señor Jesucristo nos dejó hasta jabón, ¿sí? Ahí en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, ¿sí? ¿Qué dice el pasaje? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdona nuestros pecados. Señor, perdona nuestros pecados. Día a día, querido, momento a momento, segundo tras segundo, tú debes caer de rodillas ante Dios, porque tú y yo somos pecadores. Y constantemente estamos luchando con nuestros pecados. Y constantemente estamos pecando. Y es por eso que constantemente tenemos que ir de rodillas ante el Señor a pedirle perdón. Perdona nuestros pecados. Ahora, ¿sabes qué? Lo más interesante de todo esto es que hay casi como una condición en esta oración. Si siguen la frase, ¿no es cierto? Y perdona nuestros pecados, ¿qué dice después? Como también nosotros perdonamos. Ándate.
yo sería capaz de decirle al Señor, Señor, perdóname como yo perdono a mi prójimo. Ups, ahí está el problema. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no perdonamos. Somos de muy difícil perdonar. No sé ustedes, yo sí. Sí. Nos cuesta perdonar. Y fíjate, la oración dice, Dios, perdóname como yo perdono. Y Dios te va a decir, a ver, ya sí, te voy a perdonar. ¿Cómo perdonaste tú? Ups. Por eso, querido, es que constantemente tenemos que mirar a nuestro lado y entender que la persona que está a mi lado es un pecador como yo y que necesita tanto el perdón como lo necesito yo. Si tú te equivocaste, querido, y metiste la pata, pero hasta acá, hasta arriba, ¿qué es lo que más quieres de la persona a quien ofendiste? Por favor, perdóname. Perdóname. Y lo que Dios está esperando es que tú perdones. Y nos cuesta tanto. Pero cuando vamos ante el Señor, cuando vamos ante Dios y le decimos, Señor, pequé, perdóname, sé propicio, como decía el publicano, ¿qué es lo que hace Dios? Ve y no peques más. Ve y no peques más. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores, dice, ¿no es cierto? A los que nos deben. Y finalmente, no nos metas en la tentación. Estoy usando mucho las palabras del pastor Jensen, así que me estoy colgando de hartas cosas, porque él hace un par de semanas también, hace un mes atrás, nos enseñó de esta palabra, la palabra tentación. ¿Alguien se acuerda algo acerca de eso, no? Sí, yo sé que usted se acuerda, pastor. ¿Alguien más? Esta palabra tenía una particularidad. Les voy a ayudar. La palabra en el griego es la palabra peirasmos. La cuestión suena, pero es peirasmos. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda? Bueno, cualquier cosa, estamos grabando, ¿no es cierto? Tenemos la grabación de toda la serie, así que en algún momento ustedes la van a tener para que lo recuerden y lo puedan seguir escuchando, ¿no es cierto? Y tener fresco en sus mentes. La palabra peirasmo tiene la particularidad que puede ser traducida de dos formas en el original, en nuestro idioma. Uno es la palabra tentación, que es la que aparece aquí, y otra es la palabra prueba. Muy bien, prueba, es la misma palabra. Y la traducción se hace de acuerdo al contexto del pasaje. Ahora, según lo que estamos leyendo aquí en el pasaje, ¿Dios nos puede meter en tentación? Ups, dijeron tajantemente no. ¿Por qué? A ver, texto bíblico, debería haber un pasaje bíblico que nos diga eso. Don Patricio Carroza, escuchen al licenciado Carroza, por favor. Ya, ¿quién lo dijo eso? Santiago dice, ¿no es cierto? Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, querido, la tentación es de responsabilidad personal. No es que Dios te tienta, no es que Dios te mete en la tentación, es que tú caes. Y aún incluso podríamos decir que la tentación en sí misma no es pecado, ¿sí? El Señor Jesucristo fue tentado. Ustedes lo pueden ver ahí en Mateo capítulo 4. El Señor Jesucristo fue tentado. ¿Qué es el pecado? Es cuando uno es atrapado y seducido, dice Santiago, ¿sí? Cuando sucumbe ante la tentación, ahí está el pecado. Ahí da a luz el pecado, dice Santiago. El Señor Jesucristo, el Señor Dios, sí permite que seamos probados. Pueden leer ahí el libro de Job, ¿sí? Cuando Satanás tiene que venir ante Dios a pedirle permiso.
Y Dios le dice, bueno, toca todo lo que quieras excepto su vida. Pueden leer la historia de Job, es maravillosa, ¿sí? Maravillosa la historia de Job. Y él termina diciendo, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque el propósito de la prueba es salir aprobado. Dios no te prueba como lo hacen los profes de la academia para cortarte, ¿cierto? Por el deseo de ponerte un 1. ¡Oh, qué rico es ponerle un 1! No, Dios no es así. Dios te prueba para que tú salgas aprobado, para que tú salgas edificado, para que tú salgas de la prueba siendo un mejor creyente. Podríamos seguir hablando mucho de este pasaje, pero se dan cuenta que este modelo de oración, porque no es una oración, no tenemos que detenernos en esto para enseñarlo, ¿no es cierto? No es una oración que debe ser repetida constantemente en nuestra vida, sino que es un modelo de oración a seguir. Nos deja bien clarito dónde estamos, quiénes somos. Somos hijos de Dios, que dependemos exclusivamente de Dios, nuestro Padre. Y sigue el escritor, ¿no es cierto?, diciendo, supongamos, y aquí es interesante, porque te das cuenta que dice, supongamos, vamos a poner un ejemplo. Esto es lo que se llama, la siguiente, el ejemplo es lo que se llama una parábola de contrastes, ¿sí? Aquí está el problema que nosotros tenemos cuando vemos estos pasajes, como el pasaje de la viuda. Recuerdan ahí el capítulo 18. Entendemos y a veces pensamos que el pasaje es para aplicarlo directamente, y no es para aplicarlo directamente, porque si nosotros tomamos el pasaje de la viuda, deberíamos decir que Dios es este juez injusto, porque es ante Él que la viuda viene insistentemente a pedirle. Y Dios no es injusto. Este juez era un juez injusto que no temía a los hombres ni a Dios. Entonces no podemos tomar el ejemplo, ¿no es cierto?, la historia, y aplicarla directamente a nuestras vidas, porque no es así en nuestras vidas. Dios es justo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en esta suposición? Dice, supongamos. Y supongamos no quiere decir que es así, ¿cierto? Es una suposición. Y dice, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo. Y ahí les cuenta la historia, ¿no es cierto?, de este amigo que viene a la casa de otro a golpearle. Oye, convídame un par de pancitos. Detrás de esto también hay una costumbre judía, ¿no es cierto?, una cuestión cultural, no solamente judía, sino que de todo el Medio Oriente, que es la responsabilidad que tenemos o que tiene cada persona de recibir a alguien, de ser un hospedador. Si alguien viene a tu puerta a pedirte ayuda, tú tienes la obligación de recibirlo, de darle un lugar donde dormir y darle comida. Entonces, fíjate, la historia dice que a este hombre le llegan visitas a medianoche. ¿Sí? A medianoche le llegan visitas y tiene que recibirlos y tiene que ponerles pan para que coman y no hay. ¡Ay, justo hoy día me comí la última marraqueta a la hora de las 11! Y va donde su vecino, su amigo, oye, ¡aló! A las 3 de la mañana, ¿no le ha pasado a usted alguna vez que vienen a su casa a las 3 de la mañana? ¡Aló! ¡Aló! ¿Cierto? Y dentro, ¿qué te pasa? No, ¿sabes qué? Recibí visita y necesito, convídame unos 3 pancitos. ¿Lo has escuchado antes esto o no? Convídame unos 3 pancitos, por favor, que tengo gente. No, estáis locos, ándate a molestar a otra hora. Mira la hora que es, 3 de la mañana. Ahora, tienen que ponerse en el contexto. En el contexto es que está este hombre durmiendo en la madrugada, en la noche, ¿no es cierto?, a medianoche, con su familia. Posiblemente, ¿no es cierto?, es una habitación de una sola pieza. Está con sus hijos ahí, acostados, y él le dice, no, están mis hijos durmiendo, no puedo. ¿Por qué? Porque no es simplemente que, pucha, que lata. No, tengo que levantarme. Entre medio corriendo a los cabros chicos. No era que tenían 1 o 2, tenían un montón de cabros chicos, ¿no es cierto? Y tenía que correr, ya déjame pasar.
tengo que prender la vela porque no hay luz, no tenía una linterna, tengo que prender la vela, tengo que buscarte el pan, tengo que ir a la puerta, tengo que sacar el candado, que el candado era una traba, no sé, abrirlo y darte. No, déjate de molestar, estáis locos. Oye, pero, ayúdame. Ya, para. ¿No le ha pasado eso alguna vez a usted, no? Que le ganan por cansancio, decimos nosotros. Ya, me cansaste, ya. Listo, toma, ahí tenéis la cuestión. No mire a su lado, no mire a nadie, ¿sí? Pero fíjense, dice versículo 8, os digo, ahí está la conclusión, fíjense qué hace el Señor Jesucristo, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Ahora, fíjense, si no se levanta porque es su amigo, porque cuando uno tiene un afecto especial por alguien, ¿no es cierto?, hace cosas que van un poquito más allá de su fuerza, ¿cierto? Dice, ya, es mi amigo, es mi compadre, es mi pana, es mi yunta, no sé qué más podremos decir, ¿cierto? Ya, lo voy a hacer. Pero si no fuera su amigo, igual se va a levantar, ¿sabes por qué? Porque este golpea. Y aquí utiliza una palabra bien interesante, ¿no es cierto?, que se traduce como importunidad. Suena bonita, ¿no es cierto? Pero es simplemente, la definición de esta palabra es desvergüenza. O sea, el gallo es sinvergüenza, córtala, ¿sí? Es una desvergüenza. Dice, una persistencia a pesar de todo lo que parecía razonable y rehusando aceptar una negativa. O sea, insiste. ¿Sí? Es como los cabros, como los niños, ¿sí? ¿No es cierto? Yo sé que Jaime llegó hace poquito de la playa, ¿cierto? Y imagina a Pedrito cuando venía manejando, papá, ¿cuánto falta? Ya estamos ahí. Papá, ¿cuánto falta? ¡Ya! ¿Cierto? Esa es la idea. Insistente, hasta que el amigo se levanta y ya, listo. ¿Sí? Ahora, fíjense, recuérdense esto es una parábola ¿de qué? De contraste. Una parábola de contraste que significa que está contrastando una cosa con la otra. ¿Sí? ¿Y qué está contrastando? Este ejemplo, este amigo ¿cómo es la palabra? Importuno, ¿sí? Importunidad. Este amigo importuno con Dios, con nuestra relación con Dios, con nuestro tiempo de oración con Dios. ¿Sí? Ahora fíjense, dice, ¿cuánto más? Dice después, ¿sí? Os digo que y os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Ahí como que el Señor deja en suspenso un poco el ejemplo y dice, pedid y se os dará. Introduce, ¿no es cierto?, la explicación. La explicación para todo esto es, fíjense, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará la piedra? Si le pide pescado, ¿le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Aumenta, ¿no es cierto?, este ejemplo. Dice, pedid y se os dará. Ahora, fíjense, ahí aparecen 3 verbos, ¿sí? Los verbos son pedid, buscad y llamad. ¿Qué les llama la atención de esos 3 verbos? Ustedes que son estudiosos, recuerden que también tenemos que analizar las palabras, la gramática del texto, ¿sí? ¿Son qué? Son imperativos. Es una obligación, pedid, una orden, llamad, buscad. Ahora, son verbos imperativos, es una orden, pero están en presente continuo. ¿Y sabe qué significa eso? Que es
una orden continua, es algo que yo tengo que estar haciendo hoy y siempre. Hoy y siempre. Pidiendo, por eso se puede traducir, seguid pidiendo la otra, seguid buscando la otra, seguid llamando. Si tú sigues buscando, sigues pidiendo, sigues llamando, vas a tener una respuesta a esto. ¿Y cuál es la respuesta? Se os dará, hallaréis, os abrirá. Ahora, el ejemplo de todo esto lo trae a la vida diaria también, ¿no es cierto? Ya no solo con el amigo, vamos a buscar algo más cercano con tu relación con tus hijos, ¿sí? Si tu hijo te pide esto, si te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Si te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? Si te pide un huevo, ¿le vas a dar un escorpión? Yo sé que a veces dan ganas de no solamente darle eso y un poquito más, ¿cierto? Sí, un escorpión y un par de... Ya, bueno, eso para ustedes no, ¿sí? Pero fíjense, la conclusión, fíjense, bien interesante, dice, pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Podríamos terminarlo ahí, ¿no es cierto? Si ustedes son capaces de, en la insistencia de su hijo, decirle ya, toma, aquí está, ¿quieres pan? Toma pan. ¿Sí? Yo voy a orar a Dios, voy a pedir, voy a rogar, pero ¿sabes cuál es la condición? Fíjate, como lo dijo muy bien Anita, vayan ahí a primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, y el capítulo 5 y el versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? El texto que citó Anita. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios va a responder a nuestras oraciones. Cuando yo pido, ¿Dios responde? ¿Sí o no? Sí. Cuando yo busco, Dios me encuentra. Cuando yo llamo, ¿Dios me abre? Sí, siempre, queridos. Y esto mételo en tu cabeza. Siempre Dios responde a nuestras oraciones. Siempre Dios responde a nuestras oraciones. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no siempre Dios responde lo que nosotros estamos buscando como respuesta. Si yo le digo al Señor, Dios necesito esto, ¿sí? Por favor, un Samsung 10. ¿Sí? ¿Ya? El último que salió, ¿no es cierto? ¿Sí? Señor, yo quiero un Samsung 10. Y Dios te va a decir, no, yo te voy a dar un Nokia. No quiero un Samsung 10, quiero un Samsung 10, quiero un Samsung 10. Y a veces le hacemos pataletas a Dios y pensamos que haciéndole estas pataletas a Dios lo vamos a convencer y le vamos a ganar por cansancio. No, querido, Dios no actúa así. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios es bueno. Siempre, eso es lo que yo esperaba. ¿Sí? Dios es bueno siempre. Y si yo le pido un Samsung 10 y Él me da un Nokia, Dios es bueno. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que nosotros no entendemos. Es que Dios es bueno siempre. Y Dios conoce el futuro. Dios conoce lo que va a pasar. Y parte de su soberanía es darnos lo que es bueno. ¿Alguien estuvo la semana pasada en la predicación? ¿Sí? Lo enseñó perfectamente el hermano David. ¿Sí? Dios es bueno siempre. Y a veces nosotros no sabemos cómo pedir. Y nos empecinamos y nos ponemos obtusos frente al Señor, ¿no es cierto? Cabezas duras frente a Dios, tratando de entender y conseguir lo que nosotros queremos. Queridos, ¿tenemos que persistir en la oración? Sí. ¿Sabes por qué?
Porque alguien dijo que la oración no es el propósito y el fin de la oración no está en cuánto o qué Dios nos va a responder, sino en el tiempo que yo paso en la oración. ¿Cuántas veces nosotros no hemos experimentado un tiempo de angustia en el cual clamamos a Dios y estamos de rodillas frente al Señor y nos levantamos sin tener una respuesta, pero con un corazón así de grande, por haber pasado tiempo con mi Padre, por haber escuchado la voz de Dios, por haber sentido la mano del Señor sobre nuestro hombro, diciéndonos: aquí estoy, aquí estoy. ¿Estás en el valle de la sombra y de la muerte? Aquí estoy. Querido, el problema es que nosotros nos centramos en la respuesta y actuamos como niños malcriados frente a Dios, cuando lo que Dios quiere es tener un tiempo con nosotros. Dios te está esperando todos los días. Cada mañana está esperándote ahí sentado y diciéndote: quiero tener un tiempo contigo. Y nosotros nos sentamos frente a Dios y extendemos nuestra lista, ¿no es cierto? Número 1, quiero esto otro, quiero esto, necesito aquí, bla, 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 bla. Y Dios nos mira y sí, voy a responder a cada una de tus oraciones. Pero recuerda: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Me salté ese, el venga a tu reino. Pero lo hablamos la última vez, ¿no es cierto?, que se refería al reino y está orando específicamente para que venga el establecimiento del reino de Dios para los judíos, ¿sí? El establecimiento del reino del Mesías. Hágase tu voluntad. Danos el pan nuestro. Ahí recién, en el quinto puesto aparece recién la primera petición personal, podríamos decir. Queridos, un gran hombre, quizás ustedes lo conocen, han escuchado hablar de él, no que lo conozcan, llamado Martín Lutero. Déjalo ahí, no sigo. Martín Lutero dijo lo siguiente: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. ¿Se lo repito? La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y eso es lo que debemos entender. Yo, por mucho que ore, querido, puedes sentarte a orar y no levantarte el resto de tu vida, orar en todas las posiciones que quieras, ¿sí? No vas a cambiar el plan de Dios. Dios ya tiene un plan establecido para ti. Tiene obras para que andemos en ellas. Lo que tenemos que hacer es buscar someternos a la soberanía de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra podemos escuchar tu voz. Podemos entender qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, sabemos y entendemos que tú estás atento a nuestras oraciones. Estás dispuesto para responder cada una de ellas según tu santa y divina voluntad. Queremos someternos a ti y a tu soberanía, entender que tú eres el único que conoce nuestro futuro, el único que ya tiene planificado nuestro futuro, y queremos ponernos en la senda que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Gracias, porque podemos venir ante tu presencia con libertad. Gracias porque podemos abrir nuestros corazones, mostrar nuestras necesidades ante ti, teniendo un Padre amante, un Padre misericordioso, un Padre benevolente, un Padre lleno de gracia, que nos deja su Santo Espíritu, su presencia morando en nosotros,
para que cada uno de nosotros pueda vivir de la forma correcta, haciendo tu voluntad. Te honramos, Señor, por lo que tú eres y por lo que serás. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.